Sarah Mitchell era una experta en seguridad contra incendios con años de experiencia en el manejo de situaciones de alta presión, conocida por su calma inquebrantable y su pensamiento rápido. Se había ganado una reputación como la profesional a la que recurrir para evaluar protocolos de seguridad complejos en entornos urbanos. Sarah había dedicado su vida a prevenir desastres antes de que ocurrieran y su enfoque meticuloso a menudo significaba largas horas y trabajo solitario. Esa noche no fue diferente, el sol ya se había puesto y arrojaba un suave resplandor naranja sobre el estacionamiento del extenso centro comercial Suburban donde Sarah acababa de completar su última tarea. Había pasado el día inspeccionando el anticuado sistema de extinción de incendios del edificio, presentando informes sobre sus numerosas deficiencias y asesorando a la gerencia del centro comercial sobre actualizaciones urgentes. Sus clientes habían sido educados pero despectivos, no estaban dispuestos a invertir en actualizaciones costosas. A pesar de sus advertencias para Sarah, era una frustración familiar que había aprendido a enmascarar con desapego profesional mientras cargaba lo último de su equipo en la parte trasera de su camión de servicio. El aire de la noche estaba pesado con el calor persistente del día. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, salvo por unos cuantos coches dispersos y un vehículo de patrulla distante con sus faros cortando a través del crepúsculo que se desvanecía. Sarah apenas notó el coche de policía mientras aseguraba los pesados extintores en sus soportes. Estaba acostumbrada a que la pasaran por alto con su chaleco de seguridad de alta visibilidad y su uniforme utilitario que se mezclaba perfectamente con el telón de fondo de la vida urbana. Dentro del coche patrulla estaba sentado el oficial David Thon, un policía de mediana edad con un chip en su hombro. Su turno había transcurrido sin incidentes, lleno de infracciones de tráfico menores y un informe de robo menor que no sumaba nada. La carrera de Holton se había estancado en los últimos años. Sus aspiraciones de ascenso se vieron frustradas por una serie de malas decisiones y crecientes acciones disciplinarias. Resentido y amargado, había desarrollado una inclinación por afirmar su autoridad en situaciones triviales, compensando su creciente sensación de irrelevancia. Mientras Tom observaba a Sarah desde los confines de su coche patrulla, un destello de sospecha se arraigó en su mente. El centro comercial estaba ubicado en una parte relativamente rica de la ciudad, y la visión de una mujer solitaria cargando equipo de grado industrial en un camión al anochecer lo golpeó. Lo extraño entrecerró los ojos tratando de distinguir el logo en el costado del camión, pero la luz tenue oscureció las letras. El chaleco reflectante que llevaba parecía casi demasiado deliberado, como si estuviera tratando de hacerse pasar por alguien que no era. La imaginación de Holton comenzó a crear escenarios cada uno más dudoso que el anterior sin llamar a sus observaciones o al despacho de consultoría. Holton tomó la decisión de investigar su frustración con la monotonía del día y sus propias inseguridades sobre su autoridad se fusionaron en un propósito singular: afirmar el control. Apagó el motor, salió del coche patrulla y comenzó a caminar hacia Sarah con pasos deliberados, su mano descansando en su cinturón de herramientas. Sarah estaba inclinada sobre la parte trasera abierta del camión, asegurando un gran extintor de incendios. Cuando escuchó los fuertes pasos acercándose, enderezándose, se giró para encontrar al oficial parado a unos pocos pies de distancia. Su expresión era una mezcla de curiosidad y sospecha apenas disimulada. Su presencia era inesperada, pero no del todo sorprendente. Sarah se había encontrado con su parte justa de oficiales demasiado entusiastas en su línea de trabajo. Le ofreció una sonrisa educada, ya preparando su actitud profesional. Oficial de la tarde, Sarah saludó, su tono neutral pero cordial. ¿Puedo ayudarla con algo? La mirada de Holton la recorrió, deteniéndose en los extintores y las herramientas cuidadosamente empaquetadas en el camión. Su voz era cortante cuando respondió: ¿Qué estás haciendo aquí? Sarah parpadeó, sorprendida por la franqueza de su pregunta. Estoy terminando un trabajo, dijo haciendo un gesto hacia el camión. Me contrataron para inspeccionar los sistemas de seguridad contra incendios dentro del centro comercial. Todo está en orden y estoy a punto de salir. Los ojos de Holton se entrecerraron, su escepticismo se profundizó. ¿Tiene alguna identificación consigo, algo que demuestre que está autorizado a estar aquí? Sarah suspiró por dentro. Esta no era la primera vez que su presencia en un entorno inusual había atraído una atención no deseada. Metió la mano en el bolsillo y sacó su identificación placa y entregándosela: aquí tienes. Estoy con Metro Fire Safety Consultants, puedes llamar al número que está en la tarjeta si quieres verificar. Holton apenas miró la placa antes de devolvérsela. Sus dudas no se sacudieron. Sabes que este no es exactamente un lugar atípico para cargar equipo a esta hora, dijo, su tono cada vez más agudamente, explicando por qué estás aquí tan tarde. La paciencia de Sarah comenzó a agotarse. Como dije, oficial, me contrataron para hacer un trabajo, se retrasó, y ahora estoy empacando para irme. ¿Hay algo específico que te preocupe? Holton se acercó, su presencia amenazante. No me gusta el aspecto de esto, dijo haciendo un gesto hacia el camión. Equipo industrial como este podría ser peligroso en las manos equivocadas. No estarías tratando de ocultar nada, ¿verdad?
Sara se erizó ante la insinuación. No estoy ocultando nada, dijo su voz firme. Soy un profesional autorizado haciendo mi trabajo. Si tienes inquietudes eres bienvenido a consultar con más gerencia. Me contrataron. La mandíbula de Holton se tensó, no como si lo desafiara, especialmente alguien que no parecía intimidado por su autoridad. Su mano flotó cerca de su cinturón, y su postura se volvió más rígida. Aléjese del camión, ordenó. Voy a echar un vistazo. Sara vaciló. Sus instintos le advirtieron que no intensificara la situación. Levantó las manos ligeramente, palmas hacia afuera. No hay necesidad de que todo aquí está contabilizado y tengo el papeleo para probarlo, pero Alon no estaba escuchando su necesidad de afirmar el control sobre la situación. Había tenido prioridad sobre la razón. Tomó uno de los extintores. Su agarre se apretó alrededor del bote de metal. Los ojos de Sara se abrieron cuando se dio cuenta de su intención. Cuidado, advirtió, que eso no es un juguete si no sabes cómo manejarlo. Podrías lastimar a alguien. Holton la ignoró, su orgullo anulando cualquier sentido de precaución. Con un movimiento repentino, levantó el extintor, su dedo rozando la palanca de activación. Un poderoso chorro de polvo blanco brotó de la boquilla, envolvió el área inmediata en una densa nube. Sara tosió dando un paso atrás para evitar el rocío, su mente acelerada. El oficial buscó a tientas el extintor. Claramente Sara, desprevenida ante la fuerza de la descarga, aprovechó el momento. Sus instintos profesionales entraron en acción y se lanzó hacia adelante, con las manos sordas, interceptando el bote. Holton, sorprendido, tropezó cuando Sara le quitó el extintor de las manos. La tensión entre ellos crepitó como electricidad estática. La escena se tambaleaba al borde del caos. El rostro de Holton era una máscara de incredulidad y furia mientras recuperaba el equilibrio. Su mano se movía ahora hacia su radio, pero Sara aún no había terminado. El pesado extintor descansaba firmemente en las manos de Sara. Su mente trabajó rápidamente para procesar lo que acababa de suceder. La explosión de polvo blanco todavía flotaba en el aire, creando una neblina casi surrealista alrededor del estacionamiento. Miró a Holton, que ahora estaba a unos pocos pies de distancia. Su rostro tenía un profundo tono rojo, en parte por el esfuerzo de luchar con el extintor y en parte por su creciente frustración por haber perdido el control de la situación. Sus ojos estaban fijos en ella, ardiendo de furia e indignación, como si su desafío fuera una afrenta impensable a su autoridad. Tom dio un paso deliberadamente hacia adelante con la mano cerca de su cinturón de herramientas. Sara notó la tensión en su postura, la forma en que apretaba la mandíbula y sus dedos se crispaban. Había visto este tipo de comportamiento antes en su línea de trabajo, alguien al borde de perder la compostura, actuando más por emoción que por razón. Era peligroso y Sara lo sabía. Tenía que andar con cuidado. El extintor se sentía pesado en sus manos, pero no era el peso del metal lo que la presionaba, era la gravedad de la situación en sí. La comprensión tácita de que un solo paso en falso podría hacer que este encuentro ya volátil se descontrolara aún más. «Aléjate del camión», Holton ordenó con voz alta y entrecortada, resonando en el estacionamiento vacío. El tono autoritario que usó podría haber funcionado en alguien menos experimentado, alguien más propenso al pánico, pero Sara no se inmutaba fácilmente. Se había enfrentado a peligros mucho mayores que un oficial iracundo, y no estaba dispuesta a dejar que su intimidación la intimidara. Las tácticas dictan sus acciones. No voy a alejarme, Sara respondió con voz tranquila pero firme. Este equipo es caro y delicado. No permitiré que lo dañes más manipulándolo mal. Si te preocupa, ya te he explicado que tengo los permisos y la documentación adecuados para estar aquí. Manejemos esto profesionalmente. La expresión de Holton se oscureció. No estaba acostumbrado a que le hablaran con tanta confianza, y menos aún a alguien a quien ya había categorizado en su mente como subordinado y potencialmente sospechoso. Su frustración se desbordó cuando dio otro paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos. La tensión en su lenguaje corporal dejó en claro que no iba a dejar que esto terminara en paz dolorosamente, a menos que terminara en sus términos. ¿Crees que puedes hablar para salir de esto?, Holton espetó con la voz. Levantándose. Estás aquí tarde en la noche transportando equipo de grado industrial y esperas que crea que solo estás haciendo tu trabajo. No me lo creo. Baja el extintor, aléjate del camión y mantén tus manos donde pueda verlas. El agarre de Sara en el extintor se apretó ligeramente. No lo sostenía como un arma, pero tampoco estaba dispuesta a entregárselo a alguien que claramente no sabía cómo manejarlo adecuadamente. Oficial, comenzó a mantener su tono medido. Te he dicho todo. Necesitas saber si aún no estás satisfecho. Puedes llamar a mi empleador o a la gerencia del centro comercial, pero debes dar marcha atrás y dejar de intensificar esta situación. Sus palabras parecieron tocar un nervio. El rostro de Holton se retorció de ira y de repente se lanzó hacia adelante con la mano extendida como para agarrar el extintor de ella. Sara instintivamente dio un paso atrás. Su entrenamiento se activó mientras calculaba la forma más segura de mantener el control sin provocar más agresión. La mano de Holton no dio en el blanco.
Pero el movimiento repentino lo hizo tropezar ligeramente en la superficie ahora resbaladiza donde el polvo del extintor se había asentado en el pavimento. Se contuvo, se enderezó y se volvió hacia ella con una mirada de pura rabia. ¿Crees que esto es un juego?, gritó su voz haciendo eco en la quietud del estacionamiento. Te estoy dando una orden directa y vas a seguirlo o las cosas van a empeorar mucho para ti. Sara no podía creer lo que estaba escuchando. Lo absurdo de la situación, ser tratada como una criminal por hacer su trabajo habría sido ridículo si no fuera tan de dos. Sabía que tenía que calmar esto antes de que el frágil sentido de autoridad de Holton lo empujara a cometer un error irreversible, pero incluso cuando abrió la boca para hablar, pudo ver en sus ojos que no estaba escuchando. Ya había decidido cómo terminaría este encuentro y sus palabras no iban a cambiar su opinión. La mano de Holton se disparó hacia su cinturón de nuevo, esta vez sacando su bastón. El clic metálico, cuando lo extendió, envió un escalofrío por la columna de Sara, pero ella se negó a mostrar miedo. Se mantuvo firme sosteniendo el extintor mientras él la apuntaba con el bastón como un arma. No te lo voy a decir otra vez, gruñó Holton, suelta el extintor, apártate y tírate al suelo. Ahora la paciencia de Sara ya se estaba agotando. Finalmente se rompió. Ella había hecho todo según el libro, no le había dado ninguna razón tratarla de esta manera, y sin embargo aquí estaba ella enfrentando a un oficial que estaba claramente más preocupado por afirmar su dominio que por realmente hacer cumplir la ley. Respiró profundamente, obligándose a permanecer calmada incluso mientras su frustración hervía bajo la superficie. No, dijo su voz cortando la neblina de tensión como una cuchilla. No voy a tirarme al suelo, no estoy haciendo nada ilegal, y no tienes derecho a tratarme así. Las palabras quedaron en el aire por un momento, y luego, como si fuera una pregunta, Holton se lanzó hacia adelante otra vez, esta vez con el bastón en alto. Los reflejos de Saru entraron en acción, sus años de entrenamiento en manejo de crisis y autodefensa guiando sus movimientos. Esquivó su ataque con precisión, y mientras él pasaba a trompicones junto a ella, usó el extintor en sus manos para crear espacio entre ellos. Detente, ordenó con su voz aguda y autoritaria. Estás actuando irracionalmente, y vas a lastimar a alguien si no retrocedes. Pero Holton no estaba al escuchar su ira. Holton no pudo razonar, y se volvió hacia ella con una mirada salvaje en los ojos. Agarró el bastón con fuerza en la mano y cargó de nuevo, esta vez con más fuerza. Sara se dio cuenta de que no tenía otra opción que defenderse. Mientras él cerraba la distancia entre ellos, levantó el extintor y lo golpeó de lleno en el pecho con un golpe calculado. El impacto hizo que Holton cayera hacia atrás. El bastón cayó al suelo y aterrizó con fuerza sobre el pavimento. Jadeó en busca de aire y se quedó sin aliento. Por un momento, el estacionamiento quedó extrañamente silencioso, excepto por el sonido de la respiración agitada de Sara. Bajó el extintor y sus manos temblaron levemente mientras la adrenalina corría por sus venas. Holton yacía en el suelo, luchando por levantarse. Su rostro era una mezcla de conmoción y humillación, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Sara se paró a unos pocos pies de distancia, con los ojos fijos en él, lista para reaccionar si intentaba atacar de nuevo, pero cuando pasó el segundo, quedó claro que la lucha había salido de él. ¿Terminaste?, preguntó Sara con voz firme pero tranquila. Porque lo soy. Holton no respondió, se dio la vuelta y gimió suavemente. Sara aprovechó la oportunidad para dar un paso atrás hacia su camioneta, dejó el extintor con cuidado, sus movimientos fueron deliberados, y luego tomó su teléfono. No estaba segura de si debía llamar a la policía para denunciar el incidente o simplemente irse, pero sabía que no podía permitirse el lujo de dejar que esto se intensificara más. Mientras permanecía allí sopesando sus opciones, miró a Holton, que ahora estaba sentado, su rostro pálido y su respiración dificultosa. Era una vista lamentable, pero Sara no sentía simpatía por él. Él mismo había provocado esto con su comportamiento imprudente y su negativa a escuchar. Respiró profundamente una vez, robándose a sí misma para lo que vendría después mientras la tensión en el estacionamiento alcanzaba un pico insoportable. Sara Mitchell se mantuvo firme, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su mente estaba concentrada como un láser. Sabía que no podía permitirse perder la compostura ahora, no con el oficial Holton sentado en el suelo a unos pocos pies de distancia. Su respiración era superficial y trabajosa. El extintor que había usado para defenderse descansaba cerca de sus pies. Su pintura roja estaba manchada con una raya de polvo blanco del caos anterior. El silencio surrealista del estacionamiento los envolvió, roto solo por los gemidos tensos de Holton, mientras lentamente intentaba recomponerse por un breve momento. Sara consideró irse. Habría sido muy fácil subirse a su camioneta, irse y dejar atrás este encuentro loco, pero no podía hacerlo. Irse se sentiría como huir, como si tuviera algo que ocultar y no hubiera hecho nada malo. Más que eso, no podía quitarse el miedo de que Holton, envalentonado por la humillación y la rabia, de alguna manera torciera la narrativa para convertirla en la agresora. Había visto que esto le sucedía antes, no a ella personalmente, sino a otros. Historias de culpas fuera de lugar e informes sesgados se reproducían en su mente, empujándola a quedarse.
Holton, mientras tanto, estaba recuperando lentamente el equilibrio. Se puso de rodillas, su mano buscando a tientas su bastón que estaba fuera de su alcance. Sarah notó el movimiento inmediatamente e instintivamente dio un paso atrás, sus músculos se tensaron, no quería otro altercado físico, pero tampoco podía bajar la guardia, el rostro del oficial estaba contorsionado por el dolor y la furia, sus ojos se entrecerraron cuando finalmente logró sentarse derecho. ¿Crees que tienes la ventaja ahora? Holton gruñó con voz áspera e inestable, se limpió la boca con el dorso de la mano, untando el residuo blanco del extintor en su cara. Te vas a arrepentir de esto, acabas de agredir a un oficial de policía. Sarah soltó una risa aguda e incrédula, aunque no había humor en ella. ¿Te agredió? ¿Hablas en serio ahora mismo? Viniste a mí con una porra, me rociaste con un extintor y te negaste a escuchar una sola palabra. Dije que me defendí, oficial Ton, eso no es asalto, eso es supervivencia. Sus palabras golpearon a Holton como una bofetada y su expresión se endureció. No estaba acostumbrado a ser desafiado, y menos aún por alguien a quien ya había decidido categorizar como inferior a él. Autoridad que ejercía tan libremente en otros encuentros ahora se sentía precariamente equilibrada, y lo odiaba. No era solo el dolor físico del golpe que había recibido, era el golpe a su ego, la comprensión de que no tenía el control de la situación. Ese solo pensamiento fue suficiente para reavivar su ira. Tom se tambaleó sobre sus pies balanceándose ligeramente mientras encontraba su equilibrio, su pecho se levantó y cayó con respiraciones pesadas, y su mano instintivamente fue a su cinturón de herramientas. Los ojos de Sarah siguieron el movimiento, su estómago se retorció cuando se dio cuenta de lo que podría estar buscando, su mente corrió calculando su próximo movimiento incluso mientras mantenía su exterior tranquilo. ¿No?, dijo bruscamente, su voz cortando la tensión como una cuchilla. No hagas esto peor de lo que ya es, oficial, está herido, y necesita tomarse un momento para pensar en lo que está haciendo. Holton hizo una pausa, su mano flotando cerca de su cinturón, pero sus palabras no parecieron registrarse. Estaba demasiado ido, su mente nublada por la rabia y la desesperación. Con un movimiento repentino, desenganchó su taser de su funda y la levantó hacia ella. El corazón de Sarah dio un vuelco e inmediatamente dio un paso atrás levantando la mano ligeramente en un gesto defensivo. Suéltala. Holton ladró, su voz temblando con una mezcla de adrenalina y dolor. Suelta el extintor, ahora tírate al suelo o te juro por Dios que te derribaré. Sarah miró el extintor que estaba a sus pies, ya no lo sostenía, pero estaba claro que Holton todavía lo veía como una amenaza. Se obligó a tomar una respiración tranquila, concentrándose en mantener su voz tranquila y mesurada. Sabía que tenía que reducir la intensidad de esto, incluso si Holton parecía decidido a intensificarlo aún más. No estoy sosteniendo el extintor, dijo tranquilamente, y no soy una amenaza para ti. Tienes que bajar ese taser antes de que alguien salga lastimado. El agarre de Holton en el taser apretó sus nudillos poniéndose blancos, la mirada salvaje en sus ojos. Le dijo a Sarah que no estaba procesando sus palabras, estaba operando puramente por instinto, ahora impulsado por su orgullo herido y una necesidad de reafirmar el control. El taser crepitó débilmente cuando lo activó. El sonido agudo y amenazador en la quietud del estacionamiento. ¿Crees que eres inteligente, no?, escupió Holton dando un paso más cerca. ¿Crees que puedes quedarte ahí parada y hablar para salir de esto? No va a suceder. Vas a caer de una forma u otra. El pulso de Sarah se aceleró, pero se negó a dejar que el miedo dictara sus acciones. Había estado en situaciones de alta presión antes, de incendios, evacuaciones, incluso momentos en los que había vidas en juego. Sabía cómo mantenerse concentrada, cómo evaluar sus opciones y actuar con decisión en este momento. Su prioridad era evitar que le aplicaran el taser y al mismo tiempo asegurarse de que Holton no perdiera aún más el control. Oficial Holton, dijo con voz firme pero no cruel. Necesito que me escuches. Sé que estás enojado y entiendo por qué, pero esta no es la forma de manejarlo. Si usas ese taser, empeorarás mucho las cosas para los dos. Holton dudó por una fracción de segundo. Su agarre vaciló ligeramente. Sarah vio la grieta momentánea en su resolución y supo que tuvo que actuar rápido. Cambió su peso sutilmente preparándose para moverse. Si él hacía otro movimiento repentino al mismo tiempo que continuaba hablando con la esperanza de romper el muro de ira que lo rodeaba. Estás herido, dijo asintiendo hacia su pecho donde lo había golpeado antes. No estás pensando con claridad ahora mismo, y eso está bien, pero necesitas dar un paso atrás y tomar un respiro antes de que esto vaya más allá. Por un momento, pareció como si sus palabras pudieran llegar a él. Los hombros de Holton se hundieron ligeramente y el taser bajó una fracción de pulgada, pero con la misma rapidez su ira estalló de nuevo y levantó el arma una vez más, su dedo flotando peligrosamente cerca del gatillo. Cállate, espetó, cállate de una vez y tírate al suelo ahora. Sarah se dio cuenta entonces de que razonar con él era una batalla perdida. Estaba demasiado ido, demasiado consumido por su necesidad de afirmar el dominio.
Sus opciones se estaban reduciendo rápidamente, y sabía que tenía que actuar con decisión antes de que Holton cumpliera su amenaza mientras daba otro paso hacia adelante. Sarah se lanzó a un lado. Sus movimientos Holton, rápido y calculador, reaccionó instintivamente balanceando el taser hacia ella, pero el movimiento repentino hizo que perdiera el equilibrio en el pavimento cubierto de polvo resbaladizo. Tropezó, agitó los brazos mientras intentaba recuperar el equilibrio, pero era demasiado tarde. Su pie se enganchó en el borde de la acera y cayó con fuerza. El taser cayó de su mano al golpear el suelo. Sarah no perdió un segundo. Se movió rápidamente y pateó el taser fuera de su alcance antes de que Tom pudiera recuperarse. El oficial soltó un grito frustrado, rodó sobre su costado y se agarró las costillas que habían recibido la peor parte del impacto. Su respiración era irregular y, por primera vez, Sarah vio algo más que ira en sus ojos. Ahora había miedo allí y tal vez un destello de comprensión de que ya no tenía el control. «Tienes que parar», dijo Sarah con una voz firme pero firme. «Esto se acabó. Estás herido y necesitas ayuda. Déjame llamar a alguien por ti». Holton no respondió al principio. Yacía allí, con el pecho agitado, el rostro retorcido de dolor y humillación, finalmente. Se las arregló para levantarse sobre sus codos, entrecerrando los ojos mientras la miraba. «Esto no ha terminado», murmuró en voz baja y venenosa. «Vas a pagar por esto, me aseguraré de ello». Sarah sintió una punzada de frustración, pero se negó a dejar que se notara. Había hecho todo lo posible para calmar la situación, pero estaba claro que Holton no iba a dejar pasar esto. Aún así, no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Se había mantenido firme, se había defendido y actuado dentro de sus derechos. Si Holton quería convertir esto en una pelea, estaría lista. Sarah estaba de pie sobre Holton, su pecho subía y bajaba mientras la adrenalina corría por sus venas. El oficial yacía tendido en el suelo, su cuerpo tenso por el dolor y la humillación. La escena en el estacionamiento había pasado de tensa a completamente surrealista. El aire estaba denso con el olor acre del polvo de extintor y los alrededores, que alguna vez fueron tranquilos, ahora estaban llenos de los ecos de esta inesperada música confrontación. Sarah no quería esto, no había planeado esto, pero allí estaba ella, parada en una nube de caos con un oficial que parecía incapaz de desescalar la situación, decidido a pintarla como la agresora. Sin importar lo que dijeran los hechos. La respiración de Holton era irregular cuando se sentó, su rostro era un cóctel de ira, incredulidad y algo más, miedo. Por un momento pareció como si el shock de estar desarmado y armado lo hubiera sobrio momentáneamente, pero Sarah sabía que no debía bajar la guardia. Ya había demostrado que su ego no lo dejaría retroceder fácilmente, y cualquier signo de debilidad de su parte podría reavivar su agresión. Sarah se mantuvo firme, sus pies plantados, su postura firme pero no amenazante. Era muy consciente de que tenía que caminar sobre una cuerda floja aquí, lo suficientemente fuerte como para afirmar su control sobre la situación, pero lo suficientemente cautelosa como para no provocar más violencia. «Oficial Holton», dijo con voz tranquila pero autoritaria, «esto ha ido lo suficientemente lejos, debe detenerse antes de que alguien se lastime gravemente, incluido usted. Déjeme ayudarlo, puedo llamar a asistencia médica y podemos resolver esto como profesionales». Holton escupió una risa amarga mientras se frotaba las costillas. Su rostro se retorció con desprecio. «Ayúdame a no actuar como si fueras una especie de ella», espetó. «Atacaste a un oficial de policía, y crees que te vas a ir de esto. No hay posibilidad, te voy a traer de una forma u otra». Sarah apretó la mandíbula resistiendo el impulso de responderle bruscamente. No tenía el lujo de dejar que sus emociones se apoderaran de ella, no en esta situación. En lugar de eso, ajustó su postura dando un paso atrás para poner algo de distancia entre ella y Hton. Podía ver sus ojos recorriendo el estacionamiento buscando su taser o quizás alguna otra herramienta para recuperar la ventaja. Los instintos de Sarah le decían que su sentido del control pendía de un hilo, y eso lo hacía aún más peligroso. Holton plantó una mano en el suelo empujándose agachado, hizo una mueca claramente todavía con dolor por el golpe anterior, pero su determinación obstinada lo mantuvo en movimiento. «¿Crees que eres inteligente, no?», se burló, su voz goteando veneno. «¿Crees que puedes ser más astuto que yo, hacerme quedar como un tonto? Ya terminé de jugar». Sarah levantó sus manos con las palmas hacia afuera, indicando que no iba a escalar más. «Esto no se trata de juegos», dijo de manera uniforme, «se trata de terminar esto antes de que empeore. Estás herido, oficial Tom, por favor, detengamos esto ahora». Pero Tom no estaba escuchando, su mano se disparó hacia su cinturón de herramientas, y el corazón de Sarah dio un vuelco cuando lo vio sacar un pequeño bote de gas pimienta. Lo agarró con fuerza, su expresión era una mezcla de triunfo y rabia, como si finalmente hubiera encontrado una manera de cambiar las cosas. Sarah dio otro paso atrás, su mente corría mientras calculaba su próximo movimiento. «Te lo advertí», dijo Holton, su voz baja y amenazante, «tuviste tu oportunidad de cooperar.
Pero ahora vas a aprender lo que sucede cuando me traicionas sin esperar una respuesta. Presionó el bote, liberando una ráfaga de gas pimienta. En dirección a Sarah, giró la cabeza justo a tiempo, evitando por poco lo peor de la nube química, pero los vapores punzantes todavía le quemaban los ojos y la garganta. Tosió tambaleándose hacia atrás unos pasos más, mientras trataba de recuperar su Holton. Se puso de pie. Envalentonado por lo que vio como una victoria. Así es, se burló, dando un paso hacia ella. No eres tan duro ahora, ¿verdad? Pero Sarah no estaba dispuesta a dejar que ganara. Su entrenamiento entró en su mente, superando la incomodidad y concentrándose en la situación en cuestión. Parpadeó rápidamente, aclaró su visión lo mejor que pudo y vio el extintor todavía tirado en el suelo cerca. Holton estaba demasiado ocupado regodeándose para darse cuenta mientras se movía hacia él. Sus movimientos eran deliberados y controlados. ¿De verdad crees que esto va a terminar bien para ti?, dijo Sarah. Su voz era ruidosa pero firme. Estás cometiendo un error, oficial, uno grande. La cara de Holton se torció en una mueca de desprecio. El único error fue pensar que podría salirte con la tuya antes de que pudiera reaccionar. De herramientas. Sarah notó la tensión en su postura, la forma en que apretaba la mandíbula y sus dedos se crispaban. Había visto este tipo de comportamiento antes en su línea de trabajo, alguien al borde de perder la compostura, actuando más por emoción que por razón. Era peligroso y Sarah lo sabía. Tenía que andar con cuidado. El extintor se sentía pesado en sus manos, pero no era el peso del metal lo que la presionaba, era la gravedad de la situación en sí. La comprensión tácita de que un solo paso en falso podría hacer que este encuentro ya volátil se descontrolara aún más. Aléjate del camión, Holton ordenó con voz alta y entrecortada resonando en el estacionamiento vacío. El tono autoritario que usó podría haber funcionado en alguien menos experimentado, alguien más propenso al pánico, pero Sarah no se inmutaba fácilmente. Se había enfrentado a peligros mucho mayores que un oficial iracundo, y no estaba dispuesta a dejar que su intimidación la intimidara. Las tácticas dictan sus acciones. No voy a alejarme, Sarah respondió con voz tranquila pero firme. Este equipo es caro y delicado. No permitiré que lo dañes más manipulándolo mal. Si te preocupa, ya te he explicado que tengo los permisos y la documentación adecuados para estar aquí. Manejemos esto profesionalmente. La expresión de Holton se oscureció. No estaba acostumbrado a que le hablaran con tanta confianza, y menos aún a alguien a quien ya había categorizado en su mente como subordinado y potencialmente sospechoso. Su frustración se desbordó cuando dio otro paso más cerca, cerrando la distancia entre ellos. La tensión en su lenguaje corporal dejó en claro que no iba a dejar que esto terminara en paz dolorosamente a menos que terminara en sus términos. ¿Crees que puedes hablar para salir de esto?, Holton espetó con la voz. Levantándose. Estás aquí tarde en la noche transportando equipo de grado industrial y esperas que crea que solo estás haciendo tu trabajo. No me lo creo. Baja el extintor, aléjate del camión y mantén tus manos donde pueda verlas. El agarre de Sarah en el extintor se apretó ligeramente. No lo sostenía como un arma, pero tampoco estaba dispuesta a entregárselo a alguien que claramente no sabía cómo manejarlo adecuadamente. Oficial, comenzó a mantener su tono medido. Te he dicho todo. Necesitas saber si aún no estás satisfecho. Puedes llamar a mi empleador o a la gerencia del centro comercial, pero debes dar marcha atrás y dejar de intensificar esta situación. Sus palabras parecieron tocar un nervio. El rostro de Holton se retorció de ira y de repente se lanzó hacia adelante con la mano extendida como para agarrar el extintor de ella. Sarah instintivamente dio un paso atrás. Su entrenamiento se activó mientras calculaba la forma más segura de mantener el control sin provocar más agresión. La mano de Holton no dio en el blanco, pero el movimiento repentino lo hizo tropezar ligeramente en la superficie ahora resbaladiza donde el polvo del extintor se había asentado en el pavimento. Se contuvo, se enderezó y se volvió hacia ella con una mirada de pura rabia. ¿Crees que esto es un juego?, gritó su voz haciendo eco en la quietud del estacionamiento. Te estoy dando una orden directa y vas a seguirlo o las cosas van a empeorar mucho para ti. Sarah no podía creer lo que estaba escuchando. Lo absurdo de la situación, ser tratada como una criminal por hacer su trabajo habría sido ridículo si no fuera tan dedos. Sabía que tenía que calmar esto antes de que el frágil sentido de autoridad de Holton lo empujara a cometer un error irreversible, pero incluso cuando abrió la boca para hablar, pudo ver en sus ojos que no estaba escuchando. Ya había decidido cómo terminaría este encuentro y sus palabras no iban a cambiar su opinión. La mano de Holton se disparó hacia su cinturón de nuevo, esta vez sacando su bastón. El clic metálico, cuando lo extendió, envió un escalofrío por la columna de Sarah, pero ella se negó a mostrar miedo. Se mantuvo firme sosteniendo el extintor mientras él la apuntaba con el bastón como un arma. No te lo voy a decir otra vez, gruñó Holton. Suelta el extintor, apártate.
Consecuencias apenas comenzaban, el silencio en el estacionamiento era opresivo, roto solo por el zumbido ocasional del tráfico distante y los gemidos bajos del oficial Tom mientras se movía ligeramente en el suelo. Sarah permaneció cerca de su camioneta, el teléfono todavía en la mano, sus ojos fijos en el oficial caído. Cada instinto en su cuerpo le decía que no confiara en la calma en la confrontación. Había visto la forma en que el orgullo de Holton alimentaba sus acciones y dudaba que simplemente dejara pasar esto. Sus amenazas anteriores resonaron en su mente, cada palabra goteaba veneno y una negativa a dar marcha atrás. El cuerpo de Sarah permaneció, le enseñó a sus músculos a estar listos para entrar en acción, si era necesario. El extintor que había usado antes descansaba justo al alcance de su mano, su superficie roja brillante opacada por una fina capa de polvo y polvillo. Los movimientos de Holton eran lentos y deliberados cuando comenzó a levantarse, su respiración agitada. Era audible incluso desde donde estaba Sarah, un áspero ronquido que subrayaba el precio que el encuentro le había cobrado, pero incluso mientras luchaba por orientarse, el odio hirviente en sus ojos era inconfundible. Esto no había terminado, no para él. ¿Crees que has ganado algo aquí? Holton escupió su voz áspera pero lo suficientemente firme como para enviar un escalofrío por la columna de Sarah. ¿Crees que esto va a terminar contigo alejándote? Sarah no respondió de inmediato, mantuvo su mirada fija en él, su postura firme, pero no agresiva. El teléfono en su mano se sentía como un salvavidas, y una carga. Había pedido ayuda, pero sabía que tomaría tiempo para que alguien llegara a tiempo. No estaba segura de haber tenido su mente corriendo posibles escenarios, tratando de anticipar el siguiente movimiento de Holton y prepararse en consecuencia. Oficial Holton, dijo finalmente, su voz medida y tranquila a pesar de la tormenta que se estaba gestando en su interior. Esto ha ido lo suficientemente lejos, estás herida, y solo estás empeorando las cosas para ti misma. Quédate donde estás y esperemos a que llegue la ayuda, es lo mejor que puedes hacer ahora mismo. Holton soltó una risa amarga, el sonido fue más como un gruñido, se secó la cara con el dorso de la mano, untando una mezcla de sudor, suciedad y extinguir un residuo en su piel. ¿Crees que me voy a sentar aquí y dejar que te hagas la víctima? Se burló. No es una casualidad, la gente como tú piensa que puede salirse con la suya, no esta vez. La frase, gente como tú, golpeó a Sarah como una bofetada, no porque la sorprendiera, había escuchado sentimientos similares antes, sino por el peso tácito que conllevaba. No se trataba solo de este encuentro, se trataba de algo más grande, algo sistémico. Holton no solo estaba luchando por recuperar el control de esta situación, estaba luchando por mantener la ilusión de poder al que creía que tenía derecho, y la veía como una amenaza directa a eso. Sarah apretó la mandíbula obligándose a mantener la calma, se negó a morder el anzuelo. Esto no se trata de ti o de mí, dijo tranquilamente, se trata de detener esto antes de que alguien salga gravemente herido. Ya estás herido, y no quiero ver que esto se intensifique más. Holton ignoró sus palabras, su enfoque se desplazó al taser que todavía estaba a unos metros de distancia. Sarah notó el destello de reconocimiento en sus ojos, el cambio sutil en su postura, mientras se preparaba para abalanzarse sobre él. Sus músculos se tensaron y sin dudarlo dio un paso adelante. Su bota cayó firmemente sobre el taser antes de que pudiera alcanzarlo lo suficiente. Sarah espetó su voz aguda y autoritaria, tienes que detener esto ahora, oficial. Holton, solo te estás cavando un hoyo más profundo. Holton se congeló por un momento, su cuerpo medio agachado en el acto de alcanzar el taser. Su mirada se levantó para encontrarse con la de ella, y por primera vez hubo un destello de algo más que ira en sus ojos, frustración, tal vez incluso duda, pero fue fugaz. Su expresión se endureció una vez más, y se enderezó, sus manos se convirtieron en puños a sus costados. No puedes decirme qué hacer, susurró. Yo soy el que está a cargo aquí, no tú. No puedes alejarte de esto. El corazón de Sarah latía con fuerza, pero se negó a dejarle ver cualquier signo de miedo. Ya no estás a cargo, Holton, dijo con firmeza. Has perdido el control de esta situación y cada movimiento que hagas de ahora en adelante solo empeorará las cosas para ti. Tienes que parar antes de que sea demasiado tarde, pero Holton no estaba escuchando. Su orgullo, su ira y su necesidad de afirmar su dominio lo habían cegado a la razón. Con un repentino movimiento explosivo se abalanzó sobre ella. Sus manos alcanzaron el extintor que ella había colocado cerca de sus pies. Sarah reaccionó instintivamente. Sid dio un paso adelante y usó su impulso contra él. Holton tropezó. Su cuerpo se estrelló contra el costado de su camioneta con un ruido sordo antes de que pudiera recuperarse. Sarah agarró el extintor y dio un paso atrás, poniendo algo de distancia entre ellos, lo sostuvo firmemente, no como un arma, sino como una barrera entre ella y el oficial cada vez más volátil. Holton se giró para mirarla. Su rostro era una máscara de rabia y humillación. Su pecho se agitaba mientras luchaba por recuperar el aliento, pero su determinación de recuperar el control se mantuvo inquebrantable. No sabes con quién te estás metiendo. Holton gruñó en voz baja y peligrosa. Crees que eres tan inteligente, tan intocable, pero aprenderás por las malas que nadie me falta el respeto y se sale con la suya.
El agarre de Sara en el extintor se apretó, pero su voz se mantuvo firme. La falta de respeto no es el problema aquí, Holton, es tu incapacidad para admitir que has perdido el control. Nos estás poniendo a los dos en peligro y para qué tu orgullo, tu ego, no vale la pena. Sus palabras parecieron tocar una fibra sensible y por un momento Holton vaciló, pero la pausa fue breve con un rugido de frustración. Se abalanzó sobre ella de nuevo. Sus movimientos eran salvajes y música descoordinados. Sara se preparó, su mente corría mientras calculaba sus opciones. No quería lastimarlo, pero tampoco podía dejar que la dominara mientras Holton cerraba la distancia entre él y ella. Sara actuó, levantó el extintor y el pesado bote de metal le dio de lleno en el hombro. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, agitando los brazos mientras luchaba por mantener el equilibrio, tropezó con sus propios pies y cayó con fuerza al suelo, aterrizó con un ruido sordo que resonó en el estacionamiento. Holton gimió, su cuerpo se encogió sobre sí mismo mientras se agarraba el costado. Sara bajó el extintor, su pecho se agitaba mientras trataba de estabilizar su respiración, dio un paso atrás, poniendo más distancia entre ellos, y escaneó el área en busca de alguna señal de ayuda. El estacionamiento todavía estaba inquietantemente vacío, y no podía escuchar las sirenas que se acercaban. Quédate abajo, Holton, dijo con voz firme pero no cruel, estás herido, y no estás pensando con claridad, detente antes de que esto empeore. Pero Holton no respondió, se tumbó en el suelo, su respiración fue superficial y desigual por un momento. Sara pensó que finalmente se había rendido, pero la mirada en sus ojos le dijo lo contrario, esto aún no había terminado. Sara miró su teléfono, aún agarrado en su mano y rápidamente marcó de nuevo. Esta es Sara Mitchell, dijo cuando la llamada se conectó. Necesito asistencia inmediata en el estacionamiento del centro comercial North. Un oficial de policía está herido y la situación se está intensificando. Por favor, apúrate. Mientras hablaba mantenía sus ojos en ton lista para reaccionar si él hacía otro movimiento, su cuerpo dolorido por la tensión de la confrontación, pero se negó a bajar la guardia. Sabía que tenía que mantenerse fuerte no solo por su propia seguridad, sino para asegurarse de que la verdad de este encuentro fuera clara. Cuando finalmente llegara la ayuda, Holton dejó escapar un sonido gutural bajo su cuerpo, temblaba con una mezcla de dolor y enojo. Sara apretó su agarre en el extintor, su resolución inquebrantable. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar, pero una cosa era segura, no iba a dejarlo ganar. No hoy. Sara Mitchell se mantuvo firme, su respiración pesada, y sus sentidos en alerta máxima. El extintor metálico, en su agarre, se sentía tranquilizador y ominoso, una herramienta de seguridad convertida en un instrumento de autodefensa frente a su oficial. Holton yacía tendido en el suelo, su cuerpo temblaba con una mezcla volátil de rabia y dolor. Su anterior bravuconería parecía haberse atenuado, pero Sara sabía que no debía bajar la guardia. El hombre había demostrado ser incapaz de razón, impulsada por un ego que se negaba a aceptar la derrota. No podía permitirse creer que todavía no había terminado. El estacionamiento, que alguna vez fue un espacio tranquilo bajo el tenue resplandor de las luces de la calle, ahora se sentía como el escenario de una batalla a fuego lento. Holton gimió, moviéndose ligeramente mientras trataba de sentarse, su rostro contorsionado por el dolor todavía ardía con desafío. Sara mantuvo la distancia, el extintor bajó, pero estaba listo, cada instinto en su cuerpo gritaba para que mantuviera el control para anticipar su próximo movimiento. Ya había pedido ayuda 2 veces, pero los minutos se sintieron como horas mientras esperaba, insegura de lo que sucedería a continuación. La voz de Holton se tensó y se estremeció. Finalmente rompió el tenso silencio. «Te vas a arrepentir de esto», murmuró sus palabras arrastrando las palabras ligeramente mientras luchaba por estabilizarse. «Crees que tienes la ventaja, pero no sabes con quién estás tratando». Con la mandíbula de Sara apretada, estaba cansada de las amenazas, la postura, el ciclo interminable de agresión y negación. «Lo que sé que», dijo su voz firme, a pesar de la tormenta dentro de ella, «es que esta situación podría haber terminado pacíficamente hace mucho tiempo si tan solo hubieras escuchado, pero no lo hiciste, y ahora estás herido, y es tu culpa. Deja de culparme por tus errores». Los ojos de Holton parpadearon con furia ante sus palabras, pero también había algo más: humillación tal vez. Odiaba que lo llamaran la atención, especialmente alguien a quien había subestimado tan completamente. Lentamente se puso de rodillas, sus manos se apoyaron contra el pavimento mientras trataba de levantarse. Sara se tensó, lista para reaccionar si él hacía otro movimiento agresivo. Notó la forma en que sus manos temblaban, ya sea de dolor o pura frustración. No podía decir «no he terminado». Holton escupió, su voz ganando fuerza mientras se obligaba a sí mismo a erguirse. «¿Crees que esto termina aquí? Tienes otra cosa por venir». Sara exhaló bruscamente, su paciencia se agotaba con cada palabra que decía. «Tienes que parar», ella dijo, «si estás herido, y solo estás empeorando esto, quédate abajo». «Holton, esto no tiene por qué escalar más». Pero Holton no estaba escuchando, su orgullo no lo dejó. Con un repentino estallido de energía, se lanzó hacia adelante, sus manos extendidas como para agarrarla. Sara reaccionó al instante. Sid dio un paso
Adelante y levantó el extintor defensivamente. Tom tropezó su cuerpo deslizándose con el costado de su camioneta con un ruido sordo. Gimió su rostro retorcido de dolor, pero todavía se negaba a rendirse. La voz de Sarah era más aguda, ahora su frustración lo suficientemente evidente. Ella espetó el eco de su orden resonando en el estacionamiento vacío. ¿Te vas a lastimar? O peor, ¿por qué no puedes dejar pasar esto? Holton se giró para mirarla, su pecho agitado mientras luchaba por recuperar el aliento. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre, pero el brillo obstinado en ellos permaneció. No puedo, dijo su voz baja y amarga. No después de esto, no después de lo que has hecho. Lo que he hecho, Sarah, repitió incrédula. Me defendí, te impedí hacer algo imprudente. Eso es todo. Holton negó con la cabeza y sus labios se curvaron en una mueca. No lo entiendes, ¿verdad? Me has humillado, me has hecho parecer débil, no puedo dejarlo pasar. Sarah sintió una punzada de frustración e incredulidad. No se trata de que te veas débil, Holton, se trata de que estás equivocado y hasta que puedas admitirlo ante ti mismo, seguirás cometiendo los mismos errores una y otra vez. Sus palabras parecieron tocar una fibra sensible. Holton se congeló por un momento, su expresión parpadeó con algo. Sarah no podía ubicar la vergüenza, tal vez el reconocimiento de la verdad en su declaración, pero el momento pasó rápidamente y su desafío regresó. Enderezó sus manos y las cerró en puños mientras la fulminaba con la mirada. No tienes derecho a sermonearme, gruñó. No tienes derecho a actuar como si fueras mejor que yo. No estoy tratando de ser mejor que tú, Sarah dijo con la voz más suave ahora, pero no menos firme. Solo estoy tratando de sobrevivir a esto y tú también deberías serlo antes de que cualquiera de los dos. Ninguno de ellos podía decir otra palabra. La distante ballena de sirenas rompió la tensión. El sonido se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Una clara señal de que finalmente los refuerzos estaban en camino. Sarah sintió una oleada de alivio que la invadía, aunque permaneció cautelosa. La llegada de más oficiales no necesariamente significaba que estuviera a salvo. No podía predecir cómo interpretarían la situación, especialmente dada la probable versión de los hechos de Holton. Holton también escuchó las sirenas y su expresión se oscureció. Miró hacia la fuente del ruido y luego de nuevo a Sarah por un breve momento. Parecía inseguro, como si estuviera sopesando sus opciones, pero cualquier duda que sintiera duró poco. Con un estallido final de desesperación, se abalanzó sobre ella una vez más. Sus movimientos eran salvajes y erráticos. Sarah no dudó esta vez. Levantó el extintor y lo agitó con precisión. Golpeó el costado de Holton con suficiente fuerza para hacerle perder el equilibrio. Tropezó y cayó al suelo de nuevo. Su cuerpo golpeó el pavimento con un ruido sordo. Esta vez no se levantó. Se quedó allí gimiendo suavemente. Su pecho subía y bajaba. Mientras luchaba por respirar, Sarah dio un paso atrás, su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Miró hacia las sirenas que se acercaban, las luces rojas y azules intermitentes ahora visibles en la distancia. La ayuda finalmente había llegado, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Se había defendido, sí, pero también sabía con qué facilidad se podía torcer la narrativa. El estatus de Holton como oficial de policía le daba una ventaja inherente y Sarah tendría que luchar para asegurar la verdad de este encuentro. Se escuchó el primer coche patrulla entrar al estacionamiento, sus neumáticos chirriaron levemente cuando se detuvo. Dos oficiales salieron con las manos apoyadas en sus fundas mientras inspeccionaban la escena. Sarah inmediatamente levantó las manos. El extintor todavía estaba sujeto libremente en una y los llamó. Estoy desarmada, dijo, su voz clara y firme a pesar de la adrenalina que la recorría. Soy la que pidió ayuda, este oficial me atacó y me defendí. Los oficiales intercambiaron una mirada antes de que uno de ellos se acercara con cautela. El otro se movió hacia Helton, que todavía estaba tendido en el suelo. Sus gemidos se hacían más débiles. Sarah mantuvo sus manos visibles, su lenguaje corporal calmado pero firme. Las necesitaba para verla como cooperativa, no como una amenaza. El oficial que se le acercó se detuvo a unos metros de distancia. Sus ojos la escanearon cuidadosamente. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, su tono neutral pero cauteloso. Sarah respiró profundamente tranquilizándose antes de responder. Soy Sarah Mitchell, estaba aquí terminando un trabajo cuando el oficial Tom se me acercó. Se puso agresivo y cuando traté de calmar la situación me atacó. Me defendí. Los ojos del oficial se entrecerraron ligeramente, su mirada se dirigió al extintor en su mano. ¿Y eso fue lo que preguntó asintiendo hacia él? Sarah miró el extintor antes de encontrarse con su mirada de nuevo. Lo usé para protegerme. Cuando trató de agarrarme fue implacable, no tuve elección. El segundo oficial que había estado revisando a Onton gritó, está consciente pero en mal estado, parece que recibió un golpe grave. El primer oficial asintió, y luego se volvió hacia Sarah. Vamos a necesitar una declaración completa de ti, dijo, y tendremos que resolver lo que pasó aquí. Entiendo, dijo Sarah, su voz era tranquila, estoy dispuesta a cooperar completamente.
Solo quiero que salga la verdad. Mientras los oficiales comenzaban su investigación, Sarah sintió una mezcla de alivio y aprensión. La pelea había terminado, pero la batalla por la justicia apenas había comenzado. Sabía que no sería fácil, pero estaba preparada para mantenerse firme como siempre lo había hecho. Las secuelas del caótico encuentro se desarrollaron bajo las luces intermitentes de los vehículos de emergencia. Sus tonos rojos y azules arrojaban un brillo inquietante sobre el estacionamiento. Sarah Mitchell estaba de pie cerca de su camioneta, su postura recta y tranquila a pesar del torbellino de emociones que la desataba en su interior. Vio cómo los paramédicos atendían al oficial Tom, que yacía en una camilla, su rostro pálido y demacrado. Su ira anterior parecía haberse calmado en un silencio doloroso. Aunque la mirada ocasional que lanzaba en su dirección decía mucho sobre su persistente desafío, los oficiales que respondieron han sido profesionales hasta ahora. Documentando cuidadosamente la escena y preguntándole a Sarah su versión de los hechos, ella contó todo claramente y sin dudarlo, su voz firme incluso cuando sus manos delataban un ligero temblor. Ella sabía que su capacidad para mantener la compostura en este momento era crucial. Cualquier signo de incertidumbre podría ser mal interpretado, y no podía permitirse eso. Uno de los oficiales, una mujer con ojos agudos y una actitud tranquila, había tomado la declaración de Sarah, escuchó atentamente. De vez en cuando anotando notas en un pequeño cuaderno, solo para confirmar, el oficial dijo que su tono era neutral pero inquisitivo. ¿Estás afirmando que el oficial Holton inició la escalada física que intentó usar la fuerza contra ti antes de que actuaras en defensa propia? Sí, respondió Sarah con firmeza, no quería que llegara tan lejos, intenté varias veces reducir la intensidad, pero se negó a escuchar. Usó un extintor contra mí, me amenazó con su bastón e incluso intentó usar su taser. No tuve más remedio que defenderme cuando cargó contra mí. El oficial asintió, su expresión era ilegible. Revisaremos las imágenes de seguridad del centro comercial y la cámara del tablero de su vehículo si está disponible para corroborar su relato. Sarah sintió un destello de alivio ante esas palabras. Había estacionado deliberadamente su camioneta en un lugar donde su cámara del tablero capturaría la escena, un hábito que había desarrollado después de años de lidiar con desafíos inesperados. En su línea de trabajo la cámara del tablero debería tener todo. Dijo que eres bienvenida a acceder a ella. Mientras el oficial se alejaba para hablar con sus colegas, Sarah se tomó un momento para centrarse el extintor de incendios, que había sido el objeto fundamental en el encuentro. Ahora descansaba en el suelo cerca de su camioneta. Un testigo silencioso de la terrible experiencia lo miró fijamente, su mente reproduciendo los eventos con vívidos detalles. No había querido nada de esto, pero había actuado como la habían entrenado para protegerse y sobrevivir. El sonido de la voz tensa de Holton la sacó de sus pensamientos. Estaba hablando con uno de los paramédicos, sus palabras bajas y arrastradas pero inequívocamente hostiles. Ella me atacó, murmuró haciendo una mueca de dolor mientras el paramédico ajustaba su posición en la camilla. Ella es peligrosa, no déjala salirse con la suya. Sarah apretó los puños resistiendo el impulso de responder. Sabía que no tenía sentido involucrarlo más. Su versión de los hechos sería examinada al igual que la de ella y la evidencia hablaría por sí sola. Aún así, el peso de su acusación se posó pesadamente sobre sus hombros. Un duro recordatorio de cuán fácilmente se podía distorsionar la verdad mientras los paramédicos se preparaban para transportar a Holton al hospital. El oficial superior en la escena se acercó a Sarah. Era un hombre mayor con una apariencia canosa. Su rostro curtido por años de experiencia. Sus ojos se encontraron con los de ella y ella no podía decir exactamente qué estaba pensando. ¿Es Mitchell? Comenzó con su voz firme. Hemos reunido declaraciones iniciales y evidencia de la escena, pero esto está lejos de terminar. Habrá una investigación completa sobre lo que sucedió esta noche. Probablemente te contactarán para interrogarte más y te recomiendo que consultes a un abogado para asegurarte. ¿Estás preparada? Sarah asintió con su expresión resuelta. Entiendo que estoy más que dispuesta a cooperar. Todo lo que quiero es que la verdad salga a la luz. El oficial la estudió por un momento antes de asentir brevemente. Bien, por ahora eres libre de irte, pero permanece disponible. Estaremos en contacto. Mientras se alejaba, Sarah sintió que el peso del encuentro comenzaba a asentarse. Sobre ella la adrenalina que la había mantenido en marcha se estaba desvaneciendo, dejando atrás un profundo agotamiento que se filtró en sus huesos. Se apoyó contra el costado de su camioneta, cerrando los ojos por un momento para recomponerse. El sonido de pasos que se acercaban la hizo abrirlos de nuevo. Fue la oficial que le había tomado declaración. Antes dudó por un momento antes de hablar, su tono más suave que antes. Por lo que vale, dijo, su historia se alinea con la evidencia inicial. Hemos revisado las imágenes del dashcam y las marcas en su camioneta respaldan su relato. No puedo decir cuál será el resultado final, pero parece que actuó en defensa propia. Sarah exhaló lentamente, el más leve indicio de alivio invadiendo su gracias. Dijo simplemente, solo quiero que esto se maneje de manera justa. El oficial le dio un pequeño asentimiento antes de alejarse, dejando a Sarah sola una vez más. El estacionamiento que había
Sido escenario de tal caos, ahora se sentía extrañamente tranquilo. Los vehículos de emergencia comenzaron a dispersar sus luces desvaneciéndose en la distancia mientras los paramédicos transportaban a Holton al hospital. La tensión en el aire persistía, pero Sarah sintió una sensación de cierre comenzando a apoderarse. Se subió a su camioneta, sus manos agarrando el volante mientras miraba el tramo ahora vacío de asfalto. La noche no había sido menos que una pesadilla, pero había sobrevivido. Se había mantenido firme, se defendió y se negó a ser una víctima, pero incluso mientras se preparaba para irse sabía que la pelea no había terminado realmente. La investigación traería sus propios desafíos, y tendría que permanecer alerta para asegurarse de que su versión de la historia fuera escuchada. Mientras conducía a casa, el evento de la noche se repetía una y otra vez en su mente. Pensó en Holton, su ira, su imprudencia, su negativa a dar marcha atrás. Pensó en el sistema que había permitido a alguien como él ejercer un poder tan desenfrenado, y se preguntó cuántos otros habían estado en su posición frente a la tarea imposible de enfrentarse a la autoridad, mientras trataban de protegerse. Cuando finalmente llegó a su casa, la vista familiar de su porche delantero nos trajo una pequeña medida de consuelo. Aparcó la camioneta, y se sentó allí por un momento dejando que el silencio la envolviera como una manta. La realidad de lo que había sucedido comenzó a hundirse por completo, y por primera vez esa noche se permitió sentir el peso de ello. Sus manos temblaron ligeramente mientras las apoyaba en su regazo, su respiración irregular, mientras procesaba la magnitud de lo que había soportado. Pero debajo del agotamiento y el miedo persistente también había una fuerza silenciosa. Sarah se había enfrentado a algo que la mayoría de la gente no podía imaginar, y había emergido con su integridad intacta. Se había negado a ser silenciada, se negó a dar marcha atrás ante la injusticia, y aunque el camino por delante sin duda sería difícil, sabía que tenía la resistencia para navegarlo. Con una respiración profunda, Sarah salió de la camioneta y se dirigió a la puerta principal. La noche era fresca, y todavía las estrellas arriba, brillando débilmente contra el lienzo oscuro del cielo. Se detuvo por un momento, los miró y se permitió una pequeña sonrisa agridulce. La lucha no había terminado, pero por ahora lo había logrado, y eso era suficiente.